Bueno, vamos a meternos de lleno en esto del nacionalismo musical. A primera vista, la verdad, parece algo súper sencillo, ¿no? Música que suena, pues, a un país. Pero, ojo, en cuanto empiezas a rascar un poquito la superficie, descubres que detrás hay una historia mucho más compleja, llena de política, de filosofía y, sobre todo, de muchísima imaginación. Esta es la pregunta del millón. A ver, ese carácter nacional de una melodía, ¿está de verdad en las notas, escrito en la partitura, o es más bien algo que sentimos como un acuerdo no hablado de una comunidad que dice, mira, esto es nuestro? Pues hoy vamos a intentar desgranar un poco todas las capas que tiene esta idea. A ver, la respuesta fácil, la que se nos viene a todos a la cabeza, es que la música nacionalista pues coge elementos del folclore y ya está. Pero esa es solo la punta del iceberg. La historia de verdad, la que está debajo, es mucho más fascinante. Porque al final no va solo de melodías, va de algo mucho más grande, de cómo se llega a construir la idea misma de una nación usando el sonido. Bueno, pues vamos por partes. Empecemos por el principio, por la idea más, digamos, tradicional. Hay que situarse en el siglo XIX, en plena construcción de los estados-nación. En esa época se extendió la creencia de que cada pueblo tenía como un alma, un espíritu único, y que el arte, claro, tenía que ser el que lo expresara. Y aquí entra en juego un concepto clave, el Volksgeist. Esto viene de un filósofo, Herder, que decía que la verdadera esencia de un pueblo, lo que lo hace diferente, no estaba en las élites, sino en el pueblo llano, en sus tradiciones, en su lengua, en su arte. Así que, lógicamente, los artistas tenían que ir a buscar ahí, a esa fuente, para encontrar la auténtica voz de su nación. Pero, ojo, aquí viene el primer giro interesante. Y es que un musicólogo, Carl Dahlhaus, le da una vuelta de tuerca a esto. Él dice que esa cualidad nacional en la música no es algo técnico, no es una propiedad de las notas, es un hecho estético. O sea, que en el fondo es un sentimiento. Si un montón de gente escucha algo y lo reconoce como propio, si dice, esto nos representa, pues entonces lo es. Se convierte en una especie de verdad compartida. Para entender esto, el caso argentino es perfecto. Se elige un símbolo, en este caso el gaucho, y se decide que va a representar a todo el espíritu nacional. ¿Pero qué pasa? Que en realidad el gaucho era una figura de una zona muy concreta del país. Daba igual que en la Puna, por ejemplo, casi no hubiera caballos. Se llegó a un acuerdo, a un consenso de que el gaucho era lo argentino. Y punto. Y ahora es cuando la cosa se pone todavía más interesante. Porque, ¿y si esa idea de un espíritu nacional que siempre ha estado ahí, pues no fuera tan natural como parece? ¿Y si la nación, en lugar de ser algo ancestral, fuera en realidad una invención bastante moderna? Pues esta es la idea revolucionaria de un pensador llamado Benedict Anderson, el concepto de comunidad imaginada. Y cuidado, imaginada no quiere decir que sea falsa o de mentira, quiere decir que se construye en la imaginación de la gente. Pensemos en ello. Millones de personas que no se van a conocer jamás en la vida, pero que sienten que pertenecen a un mismo nosotros, a un grupo enorme que los une. Vale, ¿y cómo pasa esto? Anderson lo explica muy bien, conectándolo con grandes cambios en la historia. Por un lado, el poder de la religión y de las grandes monarquías empieza a decaer, se crea un vacío. Y por otro, llega la revolución de la imprenta. De repente se pueden imprimir libros y periódicos de forma masiva y barata. Y es justo eso lo que llena ese vacío y permite que la gente empiece a sentirse conectada de una manera totalmente nueva. Y los mecanismos que lo hicieron posible fueron súper concretos. Por ejemplo, la novela. Al leerla se podían ver las vidas de distintos personajes que, aunque no se conocieran, coexistían a la vez dentro de una misma sociedad imaginada. Y luego, el periódico. El periódico creó un ritual casi sagrado. Millones de desconocidos cada mañana leyendo las mismas noticias. Eso crea una sensación potentísima de estar viviendo lo mismo al mismo tiempo. Vale, la teoría de Anderson es genial para explicar cómo nace una nación. Pero claro, la pregunta es, ¿y luego qué? Una vez que se crea esa identidad, ¿se queda ahí, estática para siempre o va cambiando con el tiempo? Y aquí es donde entra otro pensador, el antropólogo Alejandro Grimson, que le añade una capa más de profundidad a todo esto. Si Anderson se fijaba en el nacimiento de la nación, Grimson se pregunta cómo evoluciona. Y su idea es la de configuración cultural. Lo que viene a decir es que las experiencias históricas que vive la gente en común van moldeando y cambiando esa identidad nacional sin parar. Volvamos a nuestro ejemplo del gaucho, que aquí se ve clarísimo. Su significado no es fijo, para nada. La figura del gaucho, que para un intelectual como Sarmiento representaba la barbarie, de repente a finales del siglo XIX se convierte en el gran símbolo de la nación. Pero no acaba ahí. Eventos mucho más recientes como las crisis políticas o una guerra vuelven a cambiar lo que significa ser argentino. Se van añadiendo capas de significado, como sedimentos. Bien,
Hasta ahora hemos hablado de la nación como un todo, pero vamos a cambiar el foco. Pensemos en el artista. Cuando un compositor se sienta a escribir música que se supone que es nacional, ¿para quién lo está haciendo de verdad? Pues hay un compositor, Jonathan Harvick, que tiene una idea fascinante, la del público idealizado. Lo que él dice es que nadie crea en el vacío. Todo artista, cuando está creando, tiene en mente a un oyente. Se imagina a alguien que va a escuchar su obra. Y esa imagen, ese oyente imaginario, condiciona lo que está haciendo, le da forma a la propia música. Y claro, ese público idealizado puede ser una persona concreta, pero a veces es algo mucho más abstracto. A veces el compositor está componiendo para la nación entera. Su oyente imaginado es el país, su historia, su paisaje. Es como si compusiera para un gran oyente colectivo. Y si lo vemos de esta manera, el propósito del nacionalismo musical cambia por completo. En su versión más constructiva, es otra cosa. Es usar tu propia cultura, tus raíces, como una base sólida, como un trampolín, para desde ahí saltar hacia algo que pueda ser universal, que conecte con todo el mundo. Hay que ser muy local para poder llegar a ser universal. Y con esto llegamos a la última vuelta de tuerca, quizás la más crítica de todas. Porque, ¿y si damos un paso más allá? ¿Y si todo eso que asociamos con un sonido nacional no tiene nada de esencial, nada de natural, sino que es simplemente una convención, un conjunto de clichés que hemos aprendido a reconocer? La clave para entender esto nos la da la teoría de los tópicos musicales, o topoi. La idea es muy potente. Hay gestos musicales que por sí mismos no significan nada. No hay nada en un ritmo que lo haga naturalmente argentino. Se convierten en símbolos de una nación por pura repetición, porque la cultura nos enseña una y otra vez a asociar ese sonido con esa idea. De nuevo con la música argentina. Ciertos rasgueos de guitarra, el ritmo de un baile como la huella, o usar una escala de 5 notas para que suene incaico. Todo eso son tópicos, son como atajos musicales, convenciones que de tanto usarse cuando las escuchamos, ¡pum!, se activa en nuestra mente la idea de «esto es argentino». Así que si seguimos esta línea de pensamiento, llegamos a una conclusión bastante radical. El sonido que asociamos al gaucho no es la expresión natural y auténtica del alma de un pueblo. En realidad, es una construcción. Un mito sonoro que se ha ido montando, pieza a pieza, con estos tópicos musicales sobre los que una comunidad ha decidido que significan nación. Al final, después de todo este recorrido, la pregunta que queda en el aire es esta. Cuando escuchamos una música y nos emociona por lo nacional que suena, ¿qué está pasando realmente? ¿Estamos conectando con un alma ancestral? ¿O más bien estamos participando en una brillante comunidad imaginada, reconociendo unos símbolos construidos a lo largo de la historia y compartiendo un sentimiento que con nuestra escucha ayudamos a mantener vivo? La respuesta, pues, como la propia música, seguramente es compleja y fascinante.